Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en Universo Tintín. Tenía ganas, la verdad es que tenía ganas de por fin sentarme a grabar un vídeo después de bastante tiempo de ausencia por diferentes motivos. Pero no quería terminar el año sin subir al menos un último contenido del que realmente llevo bastante tiempo trabajando, y ahora por fin, aprovechando las fiestas navideñas, que estoy un poco más tranquilo y tal y en casa, he podido grabar este vídeo y la verdad es que me hace mucha ilusión, como todos los que forman parte de esta serie de vídeos en Universo Tintín, y especialmente disfruto estos vídeos de la serie Tintín y la historia, en la que estamos analizando algunos acontecimientos importantes del siglo XX y cómo Hergé refleja estos acontecimientos en las aventuras de Tintín. En entregas anteriores ya hemos hablado cómo se recoge el incidente de Mukden y la guerra sino-japonesa en el Loto Azul. Hemos analizado también el Anschluss, o lo que es lo mismo, la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi, y cómo se ve reflejada esta anexión en el cetro de Ottokar. Y hoy vamos a hablar del conflicto bélico más importante que tuvo lugar en el continente americano en el siglo XX. Una guerra muy poco conocida, pero que Hergé retrata aquí en La oreja rota, como es la guerra del Chaco. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar en este vídeo. Como decía anteriormente, la guerra del Chaco es un conflicto bélico muy poco conocido, sobre todo en Europa. Hay que entender también que estamos hablando de una guerra que tiene lugar en los años 30, cuando en Europa hay conflictos mucho más importantes, como la Segunda Guerra Mundial, como la Guerra Civil Española, y todo el caldo de cultivo que había en esos años en el continente europeo. Pero sea como sea, estamos hablando del conflicto bélico más importante del continente americano en el siglo XX, tanto por el número de fuerzas que se despliegan en el frente como por el número de bajas. Estamos hablando de la guerra del Chaco, una guerra que enfrentó a dos pueblos hermanos como eran Bolivia y Paraguay, y que tuvo lugar desde el 9 de septiembre del año 1932 al 14 de junio de 1935. Muchas veces cuando se habla de la guerra del Chaco, se habla como la guerra del Gran Chaco, y esa es precisamente la denominación que Hergé utiliza aquí, en La oreja rota, cuando habla de la guerra del Gran Chapo. Simplemente le cambia una letra. Y realmente esto habría que matizarlo, porque no es lo mismo el Chaco o que el Gran Chaco. Realmente cuando se habla del Gran Chaco, el Gran Chaco es una extensión mucho más amplia, que no solo discurre por los actuales Bolivia y Paraguay, sino que también entra en zonas de Brasil y en zonas de Argentina. Este Gran Chaco, esta gran extensión de terreno, se divide a su vez en tres zonas: lo que es el Chaco boreal, que es la zona más al norte, el Chaco central y el Chaco austral, que es la parte más al sur y que está prácticamente entera en Argentina. Todo este conjunto es lo que se conoce como el Gran Chaco, pero el conflicto bélico que Hergé relata aquí en La oreja rota, aunque habla como el Gran Chapo, realmente sería la guerra por el control del Chaco boreal, la zona que está más al norte de esta vasta extensión de terreno que es el Gran Chaco. Pero antes de profundizar en el conflicto bélico en sí, habría que delimitar, al menos explicar qué es el Chaco boreal. El Chaco boreal es una extensión muy amplia de terreno, más de 300.000 kilómetros cuadrados de terreno, pero una extensión de terreno muy amplia, pero a su vez muy poco poblada y muy poco explorada, porque las condiciones de vida son muy complicadas. Hablamos de un territorio prácticamente desértico, con muy poca agua, con unas dificultades extremas para los cultivos, plagado además de insectos venenosos, de serpientes. Es una zona poco atractiva a priori y con pocos recursos naturales. De hecho, es un territorio que hasta
los años 20 del siglo pasado prácticamente no fue ni explorado ni poblado porque las dificultades para vivir en ese territorio son muy extremas. Y no eran muy extremas, siguen siendo muy extremas hoy en día, porque de hecho, si hablamos de esa zona del Chaco boreal que pertenece hoy en día a Paraguay, lo que sería el Chaco paraguayo, esa extensión de Chaco boreal que se anexionó Paraguay detrás del conflicto del que vamos a hablar hoy, ese Chaco paraguayo representa alrededor del 60% de la superficie del país, con más de 250.000 kilómetros cuadrados, más de 250.000 kilómetros cuadrados de superficie, que representan alrededor del 60% de la extensión del Paraguay hoy en día. Y a pesar de que representa el 60% del país, solo contiene o solo habita en este territorio el 3% de la población paraguaya. Por lo tanto, hoy en día sigue siendo un territorio muy difícil para la vida. Y precisamente por eso, esa dificultad para instalarse en este territorio hizo que los españoles durante la conquista, durante los siglos XVI, XVII, XVIII, prácticamente no tuvieran ningún interés en este territorio. Y esto es importante, que no hubiera interés por parte de los conquistadores españoles y que no fuera explorado ni fuera poblado, porque eso lo que hizo es que no hubiera en su momento unas fronteras bien delimitadas. Los españoles no establecieron fronteras en ese territorio y cuando se empiezan a independizar los países en el siglo XIX, realmente es muy difícil establecer qué parte es de Bolivia, qué parte es de Paraguay, qué parte es de Argentina, qué parte es de Brasil, porque es una zona que queda un poco en tierra de nadie y eso va a provocar conflictos entre esos países por ver dónde termina tu país y dónde empieza el mío. Y además estamos hablando de países hermanos, porque cuando se lleva a cabo esta independencia de los países latinoamericanos, tanto Bolivia como Paraguay, como toda esta extensión de terreno, formaban parte de lo que se conocía como el Virreinato del Río de la Plata. Son, por lo tanto, pueblos hermanos que están buscando su lugar y su estado en un momento en el que se están independizando, y en este espacio, en esta vasta extensión de terreno que es el Chaco, les cuesta mucho trabajo delimitar cuáles son las fronteras. De hecho, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hay al menos 4 intentos por establecer un tratado entre Bolivia y Paraguay para delimitar las fronteras por el Gran Chaco, o mejor dicho, por el Chaco boreal. Hay hasta 4 intentos de tratados, pero que ninguno de ellos será ratificado por las dos partes y por lo tanto no se llegará en ningún momento a un entendimiento de manera amistoso. Vamos a ver un poco ahora cuál es el caldo de cultivo, ¿no? Que es lo que nos va a llevar en los años 30 a este enfrentamiento directo entre estos dos países, que eran dos pueblos hermanos. Era un territorio que, como decimos, no tenía interés real hasta principios del siglo XX, hasta los años 20 del siglo pasado. Y a partir de ese momento, tanto Bolivia como Paraguay empiezan a hacer pequeñas, digamos, escaramuzas, pequeños intentos de ir conquistando algunos territorios y estableciendo pequeños fortines para controlar sobre todo los acuíferos, las zonas más importantes en un territorio tan inhóspito. Pues cuando un país u otro país encontraba un río, encontraba una laguna, encontraba algún lugar que fuera rico en agua, establecía un pequeño fortín militar para tener el control de esa zona. Y ya desde finales de los años 20, a partir sobre todo del año 28, empieza a haber una serie de enfrentamientos entre estos destacamentos militares que se van encontrando en esta zona, pero sin llegar realmente a que hubiera una guerra abierta entre ambos países. Aún así, los países del entorno veían que eso en cualquier momento podía estallar y por eso a finales del año 1928 se celebra en Washington lo que se conoció como la Conferencia Americana de Conciliación y de Arbitraje.
que, bueno, se reunían los países, tanto Estados Unidos como los países cercanos a Bolivia y Paraguay, para ver de qué manera podían mediar para evitar un enfrentamiento directo entre ambos países. De esa convención, o de esa conferencia, mejor dicho, nació la Comisión de Neutrales, que estaba constituida por Estados Unidos, pero también por Colombia, por Cuba, por México y por Uruguay, y cuya misión, como decimos, es evitar que tuviera lugar este enfrentamiento directo entre Bolivia y Paraguay. Aún así, vemos que no lo consiguieron, y este enfrentamiento comenzó oficialmente en septiembre del año 32. Ya en el año 31 ambos países rompen relaciones, y ya digamos que ese es el caldo de cultivo en el que va a estallar la guerra muy poco después. Y en esta guerra, digamos, no abierta todavía, entre finales de los años 20, principio de los años 30, en este tira y afloja entre ambos países hay una curiosidad que la verdad es que a mí me resulta interesante, que es que ambos países lanzaron una serie de sellos postales, donde cada uno de ellos se otorga el control del Chaco boreal. Por ejemplo, Bolivia lanza un sello en el que incluye este pico de aquí, que es la zona del Chaco, y ellos se lo atribuyen directamente dentro de su mapa como el Chaco boliviano. Y sin embargo, Paraguay contraataca con otro sello en el que pone: el Chaco boreal ha sido, es y será del Paraguay. Todo esto es ese caldo de cultivo que estamos viendo final de los años 20, principio de los años 30, en la que los dos países están intentando ver quién puede llevarse más tajada de este territorio. Y como decimos, la guerra empieza oficialmente en septiembre del año 1932, después de que Bolivia atacara y se hiciera con el control del fortín Carlos Antonio López, que estaba ubicado junto a la laguna Pitiantuta, que había sido descubierta por Paraguay en el año 31. Bolivia conquista este fuerte, Paraguay contraataca varias semanas más tarde para recuperar este fortín, mejor dicho, era un pequeño fortín, y a partir de ahí empiezan las hostilidades entre los dos países. Pero si hemos hablado en todo este preámbulo de que el Chaco boreal era una zona poco atractiva, ¿por qué este interés de Bolivia y de Paraguay para hacerse con el control de ese territorio hasta el punto de llegar a un enfrentamiento directo? Hay que entender el contexto del que venimos. Principios de los años 20, tanto Bolivia como Paraguay venían de derrotas muy importantes en diferentes conflictos bélicos contra países vecinos en el siglo XIX. Bolivia perdió claramente la guerra del Pacífico contra Chile y perdió nada más y nada menos que la salida al mar. Por lo tanto, Bolivia queda aislada dentro del continente como un país interior sin salida al Océano Pacífico, con todo lo que eso implica para el desarrollo del país por pérdida de comunicaciones y sobre todo por esas pérdidas de las vías marítimas para el mercado internacional. Por lo tanto, Bolivia necesitaba una salida al mar, aunque fuera de manera indirecta, y esa salida indirecta la tenían controlando el río Paraguay, que estaba en el Chaco, porque si tenían acceso al río Paraguay, el río Paraguay conectaba con el río de la Plata, y a través de ese río podía tener una salida indirecta hacia el Océano Atlántico. Por lo tanto, Bolivia necesitaba esa vía de comunicación para llegar al Atlántico, para el desarrollo del país. Paraguay también tenía motivos. Paraguay venía de perder, de tener una muy dura derrota en la guerra de la Triple Alianza contra Brasil, Uruguay y Argentina, y había perdido mucha parte de su territorio. Su territorio había quedado muy encogido por todo lo que perdió en esta guerra tan importante en el siglo XIX, y necesitaba reivindicarse con una victoria, y además necesitaba territorios. Y no solo eso, hay que tener en cuenta que si Bolivia conquistaba el Chaco boreal,
La capital de Paraguay, Asunción, quedaría muy cerca de la frontera boliviana y eso era también un peligro para el país, que había visto cómo perdía con Brasil, Uruguay y Argentina en el siglo XIX, había perdido territorios y veía cómo Bolivia podía crecer por el otro lado y quedarse como un país muy pequeñito y muy indefenso ante potencias mucho mayores. Por lo tanto, Paraguay necesitaba también reivindicarse y tomar esos territorios por la propia seguridad del país. También se habla de la presencia de petróleo o la presencia de gas en la zona del Chaco Boreal, y ese es precisamente el argumento que utiliza Hergé aquí en La Oreja Rota. ¿Había petróleo en el Chaco? ¿No había petróleo en el Chaco? Sí que es cierto que en crónicas de la época, en la prensa de la época, sí que se hablaba de esta posibilidad de que hubiera petróleo en la zona. De hecho, así fue como Hergé leyó en la prensa de la época, el origen de este conflicto, pero realmente hoy sabemos que eso fue un motivo menor. Era mucho más importante los motivos que hemos dicho anteriormente que el tener acceso a unos posibles pozos petrolíferos que no han aparecido hoy en día y que realmente no estaba detrás del origen de esta guerra. Y para ello podemos leer lo que el propio presidente boliviano, Daniel Salamanca, el presidente boliviano durante esta guerra, escribió en sus memorias en los años 50. Daniel Salamanca decía lo siguiente en sus memorias: llanamente debo declarar que yo tenía el propósito de prestar especial atención a la cuestión del Gran Chaco. Hasta entonces, este magno interés boliviano o había sido descuidado por los gobiernos anteriores o había merecido de los más previsores una atención accidental y secundaria. Iba en este asunto no solo la honra, sino el supremo interés del porvenir de Bolivia, tanto para asegurar sus territorios del sudeste, constantemente usurpados, como para abrirse una salida al río de la Plata. Por lo tanto, el propio presidente Salamanca reconoce en sus memorias que la causa principal de iniciar esta guerra era el control del río Paraguay para a su vez conectar con el río de la Plata y tener una vía de comunicación con el océano Atlántico, aunque fuera de manera indirecta. Este era el origen de la guerra, esas fueron las causas de la guerra. El propio Daniel Salamanca lo veía como una necesidad para su país, para el desarrollo de su país después de la pérdida de la salida al Pacífico, y además Bolivia se sentía fuerte en ese momento para enfrentar al Paraguay en una guerra porque triplicaba tanto en población como económicamente a Paraguay. Por lo tanto, parecía para Bolivia que podía ser una guerra fácil y por eso seguramente iniciaron estos primeros pasos hasta esta contienda bélica. La realidad, sin embargo, fue muy diferente porque Paraguay terminó ganando la guerra y además terminó ganándola de manera bastante clara. Vamos a ver por qué esta guerra es una de las más importantes del siglo XX o la más importante del siglo XX en el continente americano. Y para ello hay que tener en cuenta el potencial o el número de efectivos que ambos países pusieron en liza. El ejército de Bolivia, desplazado al Chaco para esa guerra, contaba con alrededor de 250.000 soldados y el Paraguay puso en juego unos 120.000 hombres. Bolivia se calcula que tuvo unas 60.000 bajas, a las que hay que sumar unos 20.000 prisioneros, y Paraguay, por su parte, se calcula que perdió entre 30.000 y 40.000 hombres. Hablamos, por lo tanto, de una guerra en la que perdieron la vida de manera directa unas 100.000 personas, lo que habla de la magnitud de la guerra de la que estamos hablando, a pesar de que en Europa no haya tenido nunca mucha repercusión. El alto al fuego de esta contienda tuvo lugar, como decíamos al principio, el 14 de junio del 35, y las negociaciones no cesarían hasta el año 1938 con la Conferencia de Paz celebrada en Buenos Aires.
Al final Paraguay ganó esta guerra de manera bastante clara y en esas negociaciones, en esa conferencia de paz, se le otorgó aproximadamente el 75% del Chaco boreal, mientras que Bolivia se quedó con aproximadamente el 25%, pero eso sí, consiguió esa salida que querían al río Paraguay. Ese es un poco el contexto de la guerra, de manera muy resumida, sin entrar en detalles, sin entrar en batallas concretas, cómo fue el curso de la guerra. No es un vídeo para esto, lo importante es ver cómo este conflicto se recoge aquí en las páginas de La Oreja Rota. Una oreja rota que fue publicada de manera serializada en Le Petit Parisien desde diciembre del año 35 hasta febrero del año 37. Es, por lo tanto, una publicación bastante contemporánea. Decíamos que la guerra termina en junio del 35 y en diciembre del 35, apenas 6 meses después, se empieza a narrar esta historia. Hoy hablamos de cómo Tintín recoge acontecimientos históricos. En ese momento Hergé publicaba noticias prácticamente, porque eran acontecimientos que ocurrían prácticamente de manera contemporánea, como vimos también en el vídeo del Anschluss y el cetro de Ottokar, que se publican con una diferencia de meses muy pequeña. ¿Cómo conoce Hergé este conflicto, el conflicto del Chaco, que era un conflicto en el que realmente se habló muy poco en Europa? Pues lo conocería a través de la revista Le Crapouillot, que es una revista que Hergé utilizaba bastante en esta época para documentarse, cómo el propio Hergé reconoció a Numa Sadoul en esta obra imprescindible, que son las conversaciones con Hergé de Numa Sadoul. Y en este libro, en el capítulo que habla sobre la oreja rota, dice Hergé a Numa Sadoul: descubrí los secretos de la guerra leyendo Le Crapouillot y sus revelaciones sobre la guerra secreta. En aquel momento había la guerra del Gran Chaco entre Bolivia y Paraguay por la posesión de los yacimientos petrolíferos. Este es el motivo, la causa, el causus belli que Hergé utiliza, porque lo lee aquí en Le Crapouillot. Una guerra atroz continúa de la cual se ha hablado poco en Europa. Entonces Sadoul le pregunta: ¿así pues la actualidad le ha inspirado siempre? A lo que Hergé responde: casi siempre. Quise evocar esa guerra y el nombre del territorio se convirtió en el Gran Chaco. Así es como Hergé conoce esta guerra, a través de Le Crapouillot, y no es, digamos, una casualidad que la causa del petróleo esté detrás de la aventura de la oreja rota, ni tampoco Le Crapouillot, porque ese artículo que lee Hergé es un artículo que está escrito por Antoine Siska, que es un escritor, también era periodista, bueno, un hombre un poco polémico en su época, que él publicó un poco antes, en el año 33, en pleno conflicto del Chaco, publicó un libro que se llamaba La guerra secreta por el petróleo, donde se hablaba, de manera bastante confusa realmente, de esta guerra como una guerra por el control del petróleo, por el enfrentamiento de dos grandes potencias económicas, dos grandes empresas petrolíferas, como eran la Standard Oil, la americana Standard Oil, que realmente ya estaba establecida en Bolivia, ya tenía en esta época permisos y concesiones para explotar pozos petrolíferos en Bolivia, y por otra parte la anglo-holandesa Royal Dutch Shell. Este enfrentamiento entre estas dos grandes potencias por el control de los supuestos yacimientos petrolíferos de la zona del Chaco. Esta era la teoría que él defendía en su libro, la teoría que él plasma en este artículo de Le Crapouillot, y la teoría, por lo tanto, que hace suya Hergé para narrar este acontecimiento en la oreja rota. Tampoco era nada raro en la época, porque había en ese momento, muchas teorías conspiratorias, ¿no?, de que todos los males del mundo eran provocados por ese enfrentamiento entre Estados Unidos y el Reino Unido, y esta era una más
de esas teorías. En el álbum que nos ocupa hoy, en La Oreja Rota, Hergé convierte la Standard Oil, la convierte en la General American Oil, y la Royal Dutch Shell la convierte en la compañía inglesa de petróleos sudamericanos. Pero más allá de estas dos empresas, que Hergé maquilla cambiando un poco el nombre, como también maquilla el nombre del Chaco por el Chapo, lo más interesante quizá es la aparición de las dos primeras geografías imaginarias de las aventuras de Tintín. Siempre se habla de esa contraposición entre Sildavia y Borduria, pero también podemos hablar de ese enfrentamiento directo entre la República de San Teodoros y la República de Nuevo Rico. También dos países vecinos como Sildavia y Borduria que siempre estarán en conflicto. Una república de San Teodoros, cuya capital está en Las do Picos, que en esta obra se convierte en Bolivia. Y esa Standard Oil, que ya estaba operando realmente en Bolivia, aquí se convierte en la General American Oil. Por su parte, Nuevo Rico, con capital en San Fación, que suena muy parecido a Asunción realmente, capital del actual Paraguay. Esa capital, esa república de Nuevo Rico, que aquí se convierte en Paraguay, no digamos con el auspicio de la Royal Dutch Shell, sino con la compañía inglesa de petróleos sudamericanos. Esta hipotética lucha entre la Standard Oil y la Royal Dutch Shell, como decimos, se convierte aquí en un conflicto provocado por esas dos empresas inventadas por Hergé, auspiciada a su vez por unos estados títeres que están controlados por estas grandes potencias y de manera indirecta por Estados Unidos y por Reino Unido, gracias también a estos líderes que no dejan de ser marionetas a la orden y al poder de estas grandes potencias que realmente juegan a los dados, pues manejando estas pequeñas repúblicas latinoamericanas, como denuncia aquí Hergé en La Oreja Rota. Vemos aquí también en este cómic, en La Oreja Rota, cómo aparecen después de la partida de ajedrez entre Tintín y el general Alcázar. Tintín se hace cargo en ese momento de la República porque el general Alcázar tiene un brote de ictericia y viene a verlo un tal R.W. Chiclet, agente de la General American Oil. Y este representante de la General American Oil le dice a Tintín lo siguiente: un equipo de científicos ha descubierto la presencia de petróleo en la región del Gran Chapo, ese desierto que pertenece en parte a su territorio y de otra parte a la república vecina, Nuevo Rico. La General American Oil desearía obtener la concesión de esos yacimientos. Naturalmente se entiende que su gobierno participaría en los beneficios. Y continúa diciendo Chiclet: claro, pero ya le dije que una parte de esos territorios están situadas en Nuevo Rico, y como nuestra sociedad desea explotar también los de la otra región, deberían ustedes anexionarla. Y Tintín le dice: pero eso significaría la guerra. Lógicamente Tintín expulsa a esta persona, a este emisario de la compañía petrolífera, y eso queda en nada, hasta que vuelve el general Alcázar y vuelve Chiclet a hablar con él y le dice, se lo repito, declara la guerra a Nuevo Rico, se anexiona sus territorios petrolíferos y tiene usted el 35% de los beneficios que realice nuestra sociedad. De ese 35%, el 10% será para usted. Y él dice, bien, acepto. Y en ese momento comienzan los preparativos para la guerra. Una guerra que en el cómic sería muy diferente, no comienza por estos enfrentamientos fronterizos de los que hablamos, lo va a provocar de manera indirecta el propio Tintín, porque Tintín, huyendo
de San Teodoros, entra en Nuevo Rico por la frontera con un coche con ametralladora, piensan que es una persona, pues además va vestido de coronel, pues un militar de San Teodoros que está invadiendo Nuevo Rico, y eso lo aprovecha Nuevo Rico para declarar la guerra. Curiosamente, bueno, Hergé le da una vuelta, aunque realmente vemos que eso es una simple estratagema, porque ya Nuevo Rico también estaba preparando el asalto bélico a San Teodoro, cuando vemos aquí al dirigente de Nuevo Rico hablando y dice: dentro de 15 días el Gran Chapo estará en nuestro poder. Espero que entonces la compañía inglesa de petróleos sudamericanos no olvidará sus promesas. Esta es la idea que transmite aquí Hergé, esta guerra por el petróleo, que era la idea que transmitía Antoine Siska en su artículo El Le Crapulot, y que aquí sirve no como, digamos, no es el argumento principal de La Oreja Rota, ni mucho menos, pero sí que lo utiliza para denunciar esta guerra en las páginas de Le Petit Bandian. Una denuncia que iría también a una persona en concreto, a este personaje que conocemos en el cómic como Basil Bazarov. Basil Bazarov es, digamos, el alter ego de Basil Zaharov, que era un vendedor de armas que fue conocido en esta época como el vendedor de la muerte, y que hizo una gran fortuna sobre todo en la Primera Guerra Mundial. Un Basil Zaharov que también conoció Hergé en las páginas de Le Crapulot, como dice también aquí en las conversaciones con Numas Sadul. Dice Hergé, dice lo siguiente: Al Capone era un personaje casi legendario, por eso yo lo puse en escena casi tal como era. He repetido lo mismo más o menos en La Oreja Rota, en donde Basil Bazarov es el vivo retrato de un auténtico comerciante de cañones, el célebre Basil Zaharov, griego ennoblecido por la corte de Inglaterra y que había acumulado una gran fortuna durante la guerra de 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial, por lo tanto, vendiendo armas a los beligerantes. Y más adelante vuelve a decir Hergé: en La Oreja Rota también aparece Basil Bazarov, el negociante de cañones del cual hemos hablado anteriormente. Aquí sigue hablando más adelante, dice: puse en escena a Basil Bazarov variando 2 letras de su nombre, que vendía armas a los 2 beligerantes, sus 75 TRGP, tiro rápido gran potencia. Y Sadul le dice: también pone en escena a otro negociante de muerte súbita en Popol, Virginia. A lo que Hergé responde: sí, el negociante de flechas. Es que yo siempre he odiado a esa gente que hace comercio abierto de cañones, de tanques y de todos los instrumentos de muerte posibles. Basil Bazarov, que aquí aparece retratado, si comparamos las fotos reales de Zaharov y vemos las imágenes o el dibujo que hace Hergé de Basil Bazarov, vemos que son prácticamente idénticos. Cambia un par de letras, como dice Hergé, pero los personajes son prácticamente idénticos a las fotografías reales que él conoció en Le Crapulot. Aquí denuncia este comercio de armas. Como dice Hergé, siempre he odiado a estos comerciantes, y no es la primera vez que lo hace. También lo haría en Stock de Coque, en ese contrabando de armas y de aviones que veíamos, y también en los cigarros del faraón, por ejemplo, cuando critica este comercio también de armas que hacía otra persona que sí que era real también, como Basil Zaharov, como era Henry de Monfrey. Por lo tanto, no es la primera vez que Hergé criticaba este comercio de cañones, de tanques, como él dice, ya lo había hecho anteriormente en los cigarros del faraón, y volvería a hacerlo también más adelante. Un Basil Zaharov, que aquí aparece representado pues gráficamente exactamente igual, y su compañía también tiene un pequeño cambio. La compañía, la empresa real de Zaharov era la Vickers Armstrong, y aquí
la convierte Hergé en la Vikings Arms. Por tanto, no hay duda de que estamos hablando de una guerra real con personas reales que está aprovechando Hergé este álbum para criticar abiertamente este tipo de enfrentamientos por el control de los recursos petrolíferos, aunque no fuera realmente, digamos, la causa que hay verdadera o más importante detrás de este conflicto, aunque así lo creía él por lo que vio por lo que leyó en la prensa de su época, y también por el retrato que hace de Zaharov y la crítica que realiza abiertamente aquí a ese tráfico, a ese comercio ilegal de armamentos. Pero puede que no quiero terminar este relato sin hablar de otro posible relato real, otra persona que aparece también aquí en La oreja rota, aunque en este caso no hay una constancia, no hay una confirmación por parte de Hergé, como hemos visto en el caso de Zaharov. Pero en los años 20, a mediados de los años 20 en concreto, en el año 1925, desapareció un expedicionario británico que era Percy Fawcett, que se convirtió en toda una leyenda en esa época. Se perdió en el Mato Grosso brasileño en el año 1925 y se dice que cerca de la tribu de los Arumás. Arumás a mí me suena mucho a Arumbaya. Y este personaje, este Percy Fawcett, se convirtió en toda una leyenda en los años 20, años 30, y había mucha gente que decía que se lo había encontrado, pero que no quería volver a la civilización. Y puede que esté Percy Fawcett detrás del expedicionario británico Ridgwell, que se queda a vivir con los Arumbayas. Pues no sabemos si realmente es él o no es él. Era una leyenda en los años 30, Hergé seguramente lo conocía, y cuando Tintín está preparando esta expedición hacia la tierra de los Arumbayas, cuando llega a la hacienda de don José Trujillo y Tintín le pregunta por el río Badurayal para comenzar esta expedición, lo que le dice es lo siguiente. José Trujillo a Tintín le dice lo siguiente: pocos son los que se atreven a aventurarse por ese lado. Los Arumbayas son los indios más peligrosos de América del Sur. El último que intentó el viaje fue un explorador inglés, Ridgwell. Fue hace unos 10 años y jamás se le ha vuelto a ver. Fue hace unos 10 años aproximadamente. Esto se publica en Le Petit Parisien en noviembre del 36. Percy Fawcett se perdió en el año 25, por lo tanto, hace unos 10 años que se perdió. Esto se escribió 11 años después de que se perdiera Percy Fawcett. ¿Puede ser un guiño a este explorador? No lo sabremos, por desgracia no tenemos a Hergé para preguntarle, pero si esto es así, como curiosidad, puede que Basil Zaharov no sea el único personaje real que aparece retratado aquí en esta aventura en La oreja rota, en la que, como hemos visto, Hergé retrata en unas pocas páginas, da importancia a una guerra poco conocida en Europa, como es la guerra del Chaco por el control del Chaco boreal, que enfrentó entre el 32 y el 35 a Bolivia y a Paraguay, y que concluyó con nada más y nada menos que con 100.000 muertos. Una guerra silenciada en Europa, pero que Hergé inmortalizó en esta obra y que puso también en el foco en la Europa de los años 30. Y hasta aquí este vídeo sobre La oreja rota, sobre la guerra del Chaco, este vídeo que se inserta dentro de esta serie Tintín y la historia. Gracias por vuestra atención, gracias habéis llegado hasta el final del vídeo. Yo la verdad es que disfruto mucho preparando y haciendo este tipo de vídeos. Gracias, como digo, por llegar hasta aquí, y si os ha gustado este contenido, pues os agradecería que le dierais a like, que os suscribáis al canal, porque hay mucha gente que me consta que ve los vídeos pero no está suscrito, y esto realmente es importante bueno, YouTube sí que detecta cuando un canal recibe nuevos apoyos, recibes seguidores, y lo que hace que este contenido pues lo impulsa y permite que llegue a más gente, que al final es el único objetivo que perseguimos, que es divulgar y difundir sobre la obra de Hergé, sobre Tintín, no solo sobre Tintín, sobre otras obras relacionadas con Hergé. Este es un canal que no se monetiza, que no tiene ningún ánimo de lucro, solamente es
difundir y expandir aún más la obra de Hergé. Por lo tanto, agradecemos especialmente que os suscribáis, porque esto sí que ayuda a que estos vídeos lleguen a más gente. Y nada más que deciros, gracias por estar ahí y hasta la próxima.